Mientras el creyente aprende, hermano, a sujetarse a la palabra, no pasarás mucho tiempo por el desierto, no pasarás mucho tiempo por la angustia, no pasarás mucho tiempo por la aflicción. Dios abrirá una puerta, Dios abrirá una fuente. En el desierto solo te han llevado para que veas el poder de Dios, para que te des cuenta al final del desierto y digas: Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es el que me sostiene. Y que comprendas este principio y que al final, en el caminar del Señor, entiendas: la obediencia conviene, la santidad conviene, para que la bendición de Dios no mengue en nuestra vida. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz y venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Y el Señor la victoria ha dado ya. Y el Señor la victoria ha dado ya. Si yo espero en Él, mi batalla peleará. El Señor la victoria ya. Y el Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria ha dado ya. Si yo espero en Él, mi batalla peleará. El Señor dado ya. Aleluya. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de arriba de los cielos. Eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya.
Póngase de pie, vamos a estudiar la palabra del Señor. Éxodo capítulo número 15. Vamos a leer a partir del verso 22 en adelante y vamos a meditar bajo el tema el favor de Dios. Éxodo capítulo número 15, verso 22 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice a la letra así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Dígale al que está a su lado: el favor de Dios. Yo creo que todos estamos conscientes, hermano, que necesitamos la ayuda de Dios. Todos. El que forja nuestros triunfos, nuestras victorias, el que nos hace, hermano, sonreír en el caminar del Señor, el que cambia todas las cosas para bien, hermano, de su pueblo, es Dios. Esa bendición no está en nosotros. Usted puede ser, hermano, una persona que se esfuerce, una persona que pueda orar, una persona, hermano, que pueda sacrificarse en la obra de Dios, pero el secreto de nuestras victorias está en Dios. Y quiero que usted pueda tomar muy en cuenta esto y no centrarnos simplemente, hermano, en la verdad que gobierna los versos que hemos leído, sino en lo que Dios le enseña al pueblo, que eso no ha cambiado, porque Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y lo que Dios le enseña al pueblo a partir de ese momento es importante, porque de eso reside, hermano, de eso depende el hecho de que usted y yo podamos, hermano, caminar en victoria, o seamos creyentes fluctuantes o creyentes frustrados. En el evangelio, por lo menos su servidor, nosotros nos hemos encontrado con muchas personas que no disfrutan el evangelio, personas, hermano, que no miran la bendición de Dios, y son ese tipo de personas que en algún momento en el caminar del evangelio toman la mala decisión o toman la decisión loca de pensar, hermano, que apartarse de Dios es lo mejor. Y hay personas, me imagino, no sé si alguien nos escuchará o escuchará este mensaje, hay personas, hermano, que un día estuvieron en el evangelio y no les funcionó el evangelio. Hay personas, hermano, que estuvieron caminando en el Señor y ellos aparentemente dicen: no, yo estuve 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, mi esposo fue, yo lo acompañé, pero a mí no me funcionó el evangelio. El evangelio se mira que algunos se gozan, disfrutan el caminar del Señor, nos deleitamos en el Señor porque vemos algunos creyentes, hermanos, que hemos comprendido que lo que hemos hallado en el Señor no lo podíamos hallar en otra parte, solo en el Señor. Y más hoy, hermano, que la dependencia es de Dios, y comprendemos que no dependemos de las circunstancias, no dependemos de la adversidad, no, aquí dependemos de toda palabra que sale de la boca del Señor. El que manda en nuestra vida es Dios. Alguien dice amén. Y eso se entiende en el camino. Con el tiempo, hermano, y con los años y con todo lo que Dios nos enseña en los procesos que permite, eso se aprende en el Señor. Que el hecho de que de repente enfrente una situación de enfermedad y esté al borde de la muerte, Dios es quien decide si usted se muere o usted queda vivo. Dios decide. Dios decide si lo sana o no lo sana. Dios decide si usted fracasa o no fracasa. Dios decide si usted está de pie o está en el suelo. Aquí Dios decide todo.
Pues Dios había querido, hermano, enseñarles ese principio a Israel en el camino que han traído hasta ese momento. Porque ya Israel viene de ver el Mar Rojo abrirse. Han pasado 3 días, dice la lectura, desde que Moisés salió, hermano, de las orillas del Mar Rojo, y ya caminaron 3 días sin encontrar aguas. Israel ya vio el Mar Rojo abrirse. Pero Israel, hermano, el proceso que Dios ha traído desde los juicios que cayeron en Egipto, desde que despierta, hermano, más coraje en el corazón del faraón para seguir al pueblo de Israel. Israel observa que lo vienen siguiendo para matarlos o para volverlos cautivos nuevamente a Egipto. Y Israel mira el Mar Rojo abrirse. La mano de Dios se mueve, el Mar Rojo se abre, literalmente un milagro, hermano, que se ha querido explicar como los milagros, la mayoría de milagros que aparecen en la Escritura, pero no tienen explicación humana. Por eso es que nosotros nos remitimos o nos sujetamos no a pensamiento humano, sino a lo que dice la Escritura. Israel vio el Mar Rojo abrirse en 2. Y la Biblia dice que donde nadie puso el pie, Israel caminó por ahí. Y al final, hermano, miran el juicio de Dios sobre los egipcios. Israel viene con gozo. Israel está al otro lado del Mar Rojo, hermano, cantando. María guía a las mujeres y comienzan a entonar alabanzas para Dios, y el júbilo se hace pleno sobre toda la nación. Hasta Moisés entra a la alabanza y comienza a cantar: ¿quién como Jehová nuestro Dios? Magnífico en santidad, en proeza y en hazaña. ¿Quién se comparará a nuestro Dios? Y el pueblo, hermano, recibe una bendición del Señor. Pero mientras el pueblo camina, a los 3 días Dios los detiene con otra necesidad, que es el agua, la sed. El pueblo tiene sed, han pasado 3 días, no han encontrado agua dulce. Cuando llegan, hermano, a la fuente de agua, se dan cuenta que no se puede beber porque es agua amarga. Por eso lleva el nombre de Mara, que significa amargo o amargura. Y cuando ya el pueblo se da cuenta de eso, el pueblo comienza a cuestionar. Ahí es donde dice la Escritura que Dios los probó, porque Dios no los había detenido anteriormente. Dios había visto que el pueblo murmuraba, cuestionaba, iban a Moisés, Moisés intercedía a Dios y Dios daba un milagro, no porque el pueblo lo mereciera, pero ahora Dios le enseñará cómo será el caminar o el trato entre el pueblo y su creador. Para todo aquel que quiera ver el favor del Señor, para todo aquel que quiera ver la mano de Dios moverse a su favor, para aquel que necesita que Dios le visite constantemente, Dios le dice: muy bien, lanza el árbol sobre las aguas, se endulzan, diles que beban. Pero a partir de ahora, les dice Dios, se les presenta un mandato: hay que escuchar la voz de Dios, hay que caminar en sus mandamientos, hay que obedecerlo y hay que obedecer los preceptos de Jehová, para que el favor de Dios no falte en nuestra vida. Y yo creo que todo entendido, todo sabio comprende que en esta vida sin Dios no se puede llegar muy lejos. Alabado es el nombre del Señor. Y hay 3 cosas, hermano, en las que se divide el mandato de Dios, que se resume en obediencia. Pero por favor, lea conmigo el verso 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus preceptos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Vea para acá, hay 3 cosas, hermano, que Dios establece. Se resume en obediencia, pero tenemos que leer otros versos de la Biblia. Hay 3 cosas aquí para resumirlo. Número 1, Dios le dice al pueblo: ustedes tienen que escuchar mi voz. Tienen que escuchar mi voz, porque hasta ese momento el pueblo ha sido rebelde, hermano. Así como el que está a la par suya, algo así. Hasta torcido. Entre los israelitas hasta torcidos se miraban, porque ellos eran duros de cerviz. Eran rebeldes. Arriba dice que murmuran contra Moisés. Y aparte de eso, Moisés va, habla con Dios. Dios le dice: haz esto y da respuesta a la necesidad del pueblo. Solo que ahora dile al pueblo que me preste atención, le dice Dios.
que presten atención a lo que les voy a decir. Y Dios no cambia, hermano. Esto sigue siendo igual. Dios les dice: a partir de ahora, ustedes quieren ver mi favor, quieren ver mi mano, porque lo necesitamos, hermano. Quieren ustedes contar conmigo, dice Dios. Eso les está diciendo. Entonces, en primer momento, ustedes deben de aprender a escuchar mi voz. Eso implica obediencia. Eso implica reconocer la soberanía de Dios. Eso implica saber que no mando yo, aquí manda Dios. Que las cosas se deben de hacer como Dios dice, no como yo pienso, ni como yo quiero. Pero es opcional. Dios dice: ustedes quieren ver mi ayuda, entonces ustedes tienen que prestar atención. Lo segundo que dice Dios: ustedes deben de hacer lo recto delante de mis ojos. Eso habla de santidad. Eso habla de justicia. Habla de caminar, hermano, en integridad. Dios les dice: ustedes tienen que vivir en santidad. Tienen que vivir sujetos a mi voluntad. Y tercero dice: los preceptos. Israel fue tan cuidado por Dios, hermano, que a Israel se le enseñó hasta qué tenía que comer y qué no tenía que comer. Dios tuvo tanto cuidado de la nación de Israel. El tiempo pasa, los años pasan, y aunque hoy estamos en la gracia y no estamos sujetos a ciertas limitancias que Dios le dio al pueblo de Israel, sino más, hermano, a la ley moral, aquello que nos llama a poder obedecer y a vivir en santidad. No estamos sujetos a día de reposo, no estamos sujetos a fiestas solemnes, no estamos sujetos a nada de eso. Pero los preceptos a los que se refiere Dios es al estilo de vida que Dios establecía para Israel. Por eso es que Dios le estableció fiestas, le estableció fechas, le estableció, hermano, cómo tenía que conducirse, cómo tenían, hermano, que hacer todos los movimientos entre esposos, entre tribus, entre familias. Todas las leyes Dios se las estableció porque Dios quiso presentarle al pueblo un sistema de vida diferente a todos los pueblos de las naciones. Cuando se habla aquí de preceptos y de sujetarse a ellos por completo, habla al estilo de vida que Dios revela a través de la escritura. Por eso es que el Señor les dice: deben de escuchar mi voz. Eso implica obediencia y reconocimiento de autoridad. Reconocer que yo soy siervo y que Él es el Señor y que yo debo de obedecer y que Él es el que da las indicaciones. También deben de caminar en rectitud, que habla de santidad, habla de transparencia, de vivir en justicia. Pero también tienen que apegarse al estilo de vida que yo les establezco, para que ninguna situación a ustedes los agobie. Porque cuando dice al final: yo seré Jehová tu sanador, no significa que lo necesitamos solo para que obre milagros de sanidad. Los juicios que golpearon a los egipcios no solamente fueron las úlceras, no solamente fueron las enfermedades. Los juicios que cayeron sobre la nación de Egipto para poder sacar al pueblo o para mostrar el poder de Dios, fueron, hermanos, juicios que agobiaban a los egipcios. Y el último golpe fue la muerte de los primogénitos, que el llanto se escuchaba en todas las naciones. Entonces el pueblo viene de descubrir que aquí el secreto, hermano, de poder tener victoria es estar del lado de Dios. Porque la Biblia dice que todo Egipto se lamentaba, pero en Gosén había paz, dice la escritura, porque ahí estaba el pueblo de Dios. En todo Egipto había juicio, pero Gosén no era tocado, porque así lo había determinado el Señor. El pueblo lo viene de ver, hoy lo tienen que experimentar, porque así es en el caminar del Señor. Nosotros venimos de ver milagros, de ver la mano de Dios moverse, pero llega un momento donde el niño tiene que entender de que aquí debemos de aprender a sujetarnos a lo que Dios establece para que nos vaya bien, dice la palabra del Señor. Aquí se resumen 3 demandas. Yo se lo quiero presentar en 3 áreas, hermano. Vea conmigo Zacarías capítulo 7. Aquí se presentan 3 demandas que se resumen en obediencia, porque el fruto de la obediencia es la santidad. Y el amar la verdad, como dijo Pablo a los romanos, nos hace apegarnos al estilo de vida que Dios establece para nuestra vida. Nos hace amar el sistema de vida que Dios nos entrega. Cuando amas la verdad, hermano,
y amas a Dios, no cuesta vivir para Dios. Lo que cuesta es definirse. Eso cuesta. Ya cuando te definiste y dijiste, no, yo voy a vivir para Dios, ya no voy a andar en dos pensamientos, en dos realidades, yo voy a vivir para Dios. Entonces te das cuenta que en el Evangelio, porque la gracia es grande, es poderosa. En el Evangelio, cuando usted viene a Cristo y decide vivir para Él, como le dijeron a Timoteo, no nos han dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios lo complementa todo. Aquí en el Evangelio lo que cuesta a veces es definirse. Soy de Dios, voy a vivir al estilo de Dios. Porque al final, cuando ya tu corazón está definido, lo demás lo complementa Dios. Pero la decisión, ¿quién la toma, hermano? Somos nosotros. Nosotros decidimos si vivimos en obediencia o no. Nosotros decidimos si vivimos en santidad o no. Nosotros decidimos si nos apegamos al estilo de Dios o vivimos como nos da la gana. La gran diferencia o el gran detalle es que con el favor de Dios usted no va a contar mientras no se sujete a lo que Dios establece. Por eso es que hay creyentes, hermano, que son de poca duración o de corta duración. Hoy son y mañana no son. Creyentes que no disfrutan el Evangelio, que no miran la mano de Dios visitándolos, porque no lo hará Dios mientras nuestro corazón no se defina y vivamos para Él. Tenemos que aprender a quitar el estorbo. Y mira el capítulo 7, el verso 8 en adelante. Aquí aparece un panorama, y consideremos esto como un panorama de necesidad en lo humano. Dice el verso 8: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová. Y tome en cuenta esa expresión del verso 9, habló en tiempo pasado. Aquí solo se les está recordando lo que Dios ya dijo. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero ¿qué dice el verso 11? Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros vino. Por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y dice el verso 14: sino que los esparcí como torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable, dice la palabra del Señor. Oiga eso. Dios le había dicho al pueblo, a la nación de Israel, de que Él les iba a ser una nación deseable, que todos los que pasaran o conocieran o vieran la obra de Dios en Israel iban a sorprenderse. Y cuando se llama una tierra deseable, es que todos desearían ser como ellos, o todos sentirían el deseo, hermano, por todo lo que Dios obraría en ellos. Sentirían el deseo o llamaría la atención la nación de Israel entre todas las naciones como un pueblo distinto, un pueblo diferente, un pueblo donde Dios se movía y Dios bendecía. Pero el verso o los versos que leemos indican de que la nación había olvidado obedecer la voz de Dios.
Y parece ser que la nación está llegando a un estado de necesidad, y la nación cae de rodillas y comienza a pedir, y comienza a pedir, y comienza a pedir, pero no hay respuesta de parte del Señor. Y la respuesta que aparece es cuando el profeta Zacarías les da esta palabra y les recuerda: ya clamó Dios en su momento, Dios ya les habló, Dios les dio palabra a ustedes, y Dios les indicó a ustedes de que debían de conducirse de esta manera, sin oprimir al pobre, sin oprimir a la viuda, y tendrían que caminar de esa manera con relación a su prójimo, pero no quisieron escucharles. Dice el profeta: antes taparon sus oídos, que yo considero que no era literal, pero sí era una actitud, hermano, de prepotencia en el pueblo. ¿Se imagina usted a una persona mientras le predicamos? Porque el verso dice más adelante que era Jehová el que enviaba la palabra a través de su espíritu por medio de los profetas. O sea que el pueblo lo tenía claro: no era el profeta, era Dios a través del profeta, y había cierta manifestación de que era el Espíritu de Dios el que estaba usando al hombre. Aún así el pueblo mantenía una actitud de arrogancia, de contrariedad al mensaje de Dios, y el pueblo parece ser que caminaría a alguna distancia. Ahí es donde Dios les detiene y les dice: no, el precepto o el fundamento del favor de Dios ya está establecido, y lo leímos al principio. Mientras no se escuche la voz de Dios y no se camina en rectitud, entonces el profeta les dice: lo siento, ya Dios habló y ustedes asumieron actitud de no escuchar la voz de Dios. Pues ahora que ustedes claman, les dice el profeta: yo no escucharé, dice Jehová. Alabado es el nombre del Señor. Porque no se podrá, hermano. Y si nuestro clamor no tiene respuesta, y si nuestras necesidades Dios no las suple, y quiero que usted lo vea de manera humana, necesidades humanas, que yo necesito una provisión, que yo necesito bendición económica, que yo necesito que el negocio crezca, que yo necesito que Dios nos bendiga. Porque mira, por lo menos nosotros podemos dar testimonio. Durante años la mano de Dios se ha movido, durante muchos años, hermano, y nosotros seguimos viendo la mano de Dios. Hay personas que a veces en momentos justos, en momentos de mucha necesidad, hermano, aparecen en el camino y son de bendición para nuestra vida, y uno siempre tiene que ver para el cielo y decir: gracias, Señor, porque es Dios el que nos bendice. Algunos de nosotros tenemos un trabajo, tenemos una entrada económica, pero esa entrada no sustenta, no completa. Si no fuera Dios moviendo su mano y bendiciéndonos en el camino, usted y yo no pudiésemos estar con la bendición en la que nos encontramos, porque Dios el que bendice a su pueblo. Por eso es que el pueblo debe de comprender: quieres contar con el favor de Dios, quieres ver puertas abiertas, quieres ver que la gracia de Dios se derrame y nos acompañe, entonces hay que prestar atención a la voz de Dios para que la bendición no escasee. Porque esa es la principal razón por la cual hay personas que dicen: no, a mí no me funciona el evangelio. Qué raro, porque a mí sí me ha funcionado, hermano. Y aquí hay muchos que nos ha funcionado, nos va bien con Dios, nos va bien con Dios. Claro, hay momentos donde hay que pasar el desierto, pero no pasamos el desierto solo. Siempre está Dios evidenciando de que va con nosotros. Hay momentos donde la tempestad se levanta en medio del camino y sentimos que ya nos ahogamos, pero en la barca viaja Jesús, en la barca viaja el Señor, y a una palabra de Él las cosas son diferentes. Claro que hemos pasado necesidades, pero mientras el pueblo aprenda esta verdad y este principio, también observará cómo Dios tiene cuidado de nuestra vida. Por eso es que Dios le dice al pueblo: ustedes no quisieron escuchar y pensaron que así eran las cosas. El detalle es que llegó el momento de la necesidad y ahora necesitan a Dios, y Dios asume la misma actitud. Y tome en cuenta eso, hermano.
La misma actitud que usted toma a la hora de prestarle atención a la palabra de Dios será la misma actitud que Dios tomará a la hora de que su necesidad se revele para con Él. Como ustedes no quisieron escuchar, les dice Dios, yo tampoco escucharé. Y aparte de eso, hermano, aparte de eso, por el último verso, Dios les demostró de que ellos eran una tierra bendecida, no porque eran chulos, no porque eran cristianos, no porque de vez en cuando iban al culto, sino por su relación con Dios establecida en la obediencia. Es que es la obediencia la base o el principio de nuestra bendición. Mientras el creyente aprende, hermano, a sujetarse a la palabra, no pasarás mucho tiempo por el desierto, no pasarás mucho tiempo por la angustia, no pasarás mucho tiempo por la aflicción. Dios abrirá una puerta, Dios abrirá una fuente. En el desierto solo te han llevado para que veas el poder de Dios, para que te des cuenta al final del desierto y digas, Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es el que me sostiene. Y que comprendas este principio y que al final en el caminar del Señor entiendas, la obediencia conviene, la santidad conviene, para que la bendición de Dios no mengue en nuestra vida. Vaya que necesitamos a Dios, hermano, en cada área. Usted que tiene hijos, vaya que necesitamos a Dios, hermano. Y yo se lo digo literalmente. Vaya que lo necesitamos. Necesitamos que Dios aparezca constantemente. Cuando yo he tenido enfermas a mis hijas y han pasado 12, 13, 14 días y yo no veo respuesta, y uno dice, Dios mío, y que has ido al médico y lo poco que has tenido lo has gastado, lo has invertido y no se ve el resultado en la medicina, y uno tiene que humillarse, hermano, y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado al punto de decir, Señor, si te vas a llevar a mi hijo, Señor, pues llévatelo rápido, pero yo ya no quiero verlo sufrir? Y de repente aparece el milagro de Dios y Dios nos contesta, no, no era para muerte el proceso, era para demostrarte que aquí todo depende de mí, que no depende del médico ni de la medicina. Aquí soy yo el que controlo todo. Y Dios bendiga al pueblo que aprende a ver para el cielo y dice, ayúdame, ayúdame, porque cuando te toca desobedecer, cuando se presenta la oferta de pecado, usted piensa de que solamente es el momento, es un desliz. No, no, Señor, está cerrando la puerta de tu bendición, y un día Dios te demostrará, como se lo demostró a esta nación después de ser un pueblo deseado, un pueblo próspero y bendecido. Terminó siendo asolación por causa de no obedecer la palabra del Señor. Eso nos tendría que preocupar a nosotros, hermano. Verso 14: sino que los esparcí como torbellinos por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron ellos. Cuando dice Dios convirtieron, es por causa de su desobediencia. Convirtieron en desierto la tierra deseable. El evangelio no se puede disfrutar, hermano, y la mano de Dios no se puede ver si no caminamos en obediencia y en santidad. Esto no es cuestión de que yo así quiero vivir, hermano. Por eso es que ese tipo de actitud se le llama necedad. Porque el Señor Jesucristo dijo a aquel, yo voy a comparar, dijo, a aquel hombre que cavó en la arena hasta encontrar la roca y estableció su fundamento ahí y edificó su casa. Lo voy a comparar como un hombre prudente. Edificó su casa, se preparó, y cuando vinieron las tempestades y los golpes, golpearon con ímpetu aquella casa, pero no cayó. No cayó, estaba firme. Sí, se recibieron los golpes, las tempestades y hubo aflicción, pero no cayó. Y al necio, al insensato, con aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, ese no dura mucho, hermano. Y cuando venga la angustia, cuando venga la necesidad, entonces se termina dando cuenta
de que su fundamento era vano, y la Biblia dice que grande fue su ruina. Grande fue su ruina. Hablar con un creyente, hermano, que diga que no le funcionó el evangelio es bien frustrante, hermano, porque uno a veces se pone a pensar: ¿y cómo lo hacemos entender a este hermano o a esa persona que el evangelio sí tiene poder, que el evangelio es efectivo? Si por causa de su necedad y de su desobediencia es que ha terminado como ha terminado. Por eso es que el favor de Dios está ligado a la obediencia y a la santidad, a vivir conforme Dios lo ha establecido, para que la mano de Dios se pueda ver. Porque qué bonito es, hermano, cuando de repente hay una situación de crisis y Dios se mueve. Qué bonito es cuando de repente usted siente: nombre, de esta no salgo, y Dios aparece en el camino, Dios abre una puerta y Dios nos bendice, y Dios provee, y Dios nos sustenta, y nosotros comenzamos a ver que el que va caminando delante, pendiente de nuestras necesidades, es el Señor. Porque al final el profeta Jeremías dijo: conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina está el ordenar sus pasos. Al final quien guía nuestra vida es el Señor, porque nosotros no podemos guiarla por un destino. Bueno, yo le decía a un hermano hoy: nosotros somos buenos para meternos en camisa de 40 varas. Si nosotros somos buenos para meternos de cabeza, hermano, en el problema es cuando le decimos: sálgase de ahí. Ya no sabe cómo salirse. Si se metió hasta el foso de la desesperación, pero ahora sálgase, hermana. Así como se metió, sálgase. No puede. Es donde comienza el llanto, la tristeza. Es donde necesitamos que Dios se mueva. Y qué bonito es ver a Dios extender su mano y sacarnos de esas angustias, sacarnos de esas aflicciones. Por eso es importante obedecer al Señor. Ahora venga conmigo a Jeremías capítulo 7 siempre. De todas maneras no se pueden ir, hermano. Dios quiera que no se lleve los carros la correntada. Capítulo 7, verso 23. Dice así: mas eso les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que yo os mande. ¿Para qué dice el verso? Para que os vaya bien. ¿Y qué dice el verso que dijo el pueblo o hizo el pueblo? Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Y aquí se le agrega algo más. Cuidado. Antes caminaron en sus propios consejos. O sea, hicieron lo que les dio la gana. Y el verso añade: en la dureza de su corazón malvado. Eso significa de que se extravió el pueblo por completo. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié, dice, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas, oiga esto, hermano, esto sí está serio. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero ¿qué dice? Los llamarás y no te responderán. Verso 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándolas. Ahora vea para acá. Le voy a leer en esta versión. En esta otra versión, el verso 30 dice: la gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa que lleva mi nombre, al instalar ahí sus ídolos abominables, dice el Señor. Sé que el pecado al que se refiere el verso 30
Esa es la idolatría. Y la idolatría, hermano, el pueblo se cerró tanto que metieron los ídolos al templo donde se adoraba a Dios. La Biblia dice que Dios les envió a los profetas desde muy temprano, que les hablase desde muy temprano. El pueblo no solamente no quiso escuchar. La Biblia muestra, hermano, que a veces el profeta Jeremías está en la plaza, está predicando. Al pueblo poco le importa. Cuando el profeta quebraba, hermano, la vasija que había comprado, cuando el profeta les habla acerca del alfarero, cuando Dios le había indicado, el pueblo no le importaba. Al pueblo no le importaba. Lo que el pueblo escuchaba de los profetas de Dios era siempre cuestionado. Y los versos que leemos revela por qué. Porque el pueblo quiso caminar en sus propios consejos y quiso guiarse por su malvado corazón. Eso significa que el pueblo se extravió en el pecado. Esta necesidad de Dios se vuelve necesidad espiritual. Por eso es que Dios le dice a través del profeta al pueblo: yo les hablé desde muy temprano, les mandé a mis profetas, pero ustedes no quisieron escuchar mis palabras. El gran detalle, les dice Dios, es que ustedes ni cuenta se han dado que lejos de ir hacia adelante, ustedes vienen de regreso, les dice Dios. Lejos ustedes de avanzar, ustedes vienen retrocediendo. Lejos de crecer, ustedes ya no pasaron de donde están, ustedes vienen de regreso. Eso representa la condición espiritual del pueblo. El pueblo ya se había desorientado, el pueblo ya se había, hermano, apartado por completo, pero ellos seguían teniendo el título: somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y por ende de ese título ellos tenían, hermano, una consideración de que Dios siempre le respondería. Un pecado que cometió Israel, que le llevó a la idolatría, fue la autosuficiencia. Israel llegó a pensar de que él podía saber o indicar o obedecer lo que ellos deseaban y lo que no deseaban. Ellos podían tomar la decisión de caminar de esta manera, porque de esta manera Dios nos va a bendecir, ignorando la voz de Dios. Es que la palabra del Señor, hermano, es la guía perfecta. La palabra de Dios es la que endereza lo torcido, mete al camino lo que se ha salido. Es la palabra del Señor a la cual debe de estar sujeto el pueblo. Es la palabra de Dios, la guía perfecta, la luz en nuestro camino, la que no miente, la que bien hacemos, dice la Escritura, en estar atentos, escuchándola como antorchas encendidas, porque es la profecía perfecta. Los hombres mienten, nuestro corazón es perverso, pero la palabra del Señor es recta y no cambia. Por eso es que aquí no importa la opinión de un pastor, hermano. Los pastores no estamos, hermanos, sujetos a dar nuestra opinión. Por eso es que existe tanto extravío en el pueblo. Aquí lo que importa es lo que la Biblia dice. Eso es lo que importa. Cuando usted se acerca, hermano, a su servidor y dice: hermano, ¿usted qué opina de eso? No, lo que tenemos que hacer es abrir la Biblia y ver qué piensa la Biblia de eso. Porque usted no me pertenece a mí. Mire, hermano, y uno como, pues, qué bonito sería, ¿verdad? No, hombre, compráramos varias inyecciones de esas. Si vendieran inyecciones, hermano, para darle vida al muerto, que dance, una que dance, que dance. Deme una para que hable lengua la hermana hoy en el culto. Así, le metiéramos unas 4 a usted, hermano, para que desde que venga entrando ya venga usted danzando, hermano. ¿Cómo diablos hacemos eso? Si no es humano, si no es un don manipulado por los hombres. ¿Cómo le metemos hambre de Dios a usted? ¿Cómo le metemos a usted deseo de buscar a Dios? ¿Cómo le hacemos que usted sienta el poder de Dios? Usted que ya se está muriendo, usted que anantío vino al culto, hermano. ¿Cómo le metemos un par de inyecciones? Que hable lenguas, que dance la hermana hoy, que se goce como nunca. No se puede. No podemos nosotros, hermanos, hacer nada con relación al descuido espiritual de muchos. No se puede.
Nosotros quisiéramos que todos sintieran la presencia del Señor. Nosotros quisiéramos que todos entendieran que el secreto de estar de pie es la obediencia, y que la bendición espiritual fluirá mientras nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios, sujetos a la palabra, porque Dios bendecirá a un pueblo que obedezca su palabra. ¿Para qué diablo Dios va a bendecir a un pueblo que es rebelde, que es duro de su corazón y que ha dispuesto a caminar como le da la gana? Dios bendecirá al corazón que se humilla y que reconoce que Él es Señor, que Él es autoridad. Hermano, sobre esa vasija no faltará el aceite, sobre esa vasija no faltará la unción, sobre esa vasija y ese candelero la antorcha estará encendida. Alabado es el nombre del Señor. Pero en aquel pueblo que toma a poco la palabra, que le parece poco la palabra, por eso es que usted de repente verá creyentes, hermano, que viven como les da la gana. Por ejemplo, si usted no quisiera pegarse a la palabra del Señor, usted a mí no me hace un daño. Usted verá iglesias, hermano, dentro de las congregaciones, gente pagana, pero pagana, hermano, y que abiertamente muestran de qué pues, qué pues, yo así soy, qué pues. Hay gente así, hermano. Gente, yo no cambio, ni el penal me cambió, ni mi tata me cambió, ni mi nana nada. Hasta los policías me han macaneado como 20 veces y sigo siendo el mismo rebelde. Pues siga, usted siga. Y en el evangelio, ¿qué? Un pastor amargado me va a venir a cambiar. No, si no tenemos, nosotros no tenemos, hermano, propósitos de cambiarlo a usted. Si nosotros queremos predicar la palabra del Señor, no es nuestro fin cambiarlo. El hombre no puede cambiar a otra persona. Lo que Dios sí se encargará de demostrarle es que la obediencia nos conviene. Porque cuando Dios le dice al pueblo, este pueblo ni cuenta se ha dado que desde que salió de Egipto, porque la actitud se mantuvo en su rebeldía, no han avanzado nada, no han caminado nada. Es como a creyentes que de repente le decimos: ¿y cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Para la gloria de Dios, hermano, 50. Aquí donde me mira, como aquella hermana que llegaba allá y fundadora soy de la iglesia, una vez al año se congregaba y era de las bravas, hermano. 50, sí, para gloria de Dios, sí, pero no se nota. 50 años no se le nota. A saber hace cuánto viene de retroceso, a saber cuántos años caminó bien con Dios y comenzó a caminar hacia atrás. Por eso es que hay personas que hay que volverse a sentar y decirle: hermano, aquí el pelo se usa corto, aquí los varones no se andan con vanidad, aquí las hermanas se visten honestas, aquí es así, el sistema en el evangelio es en rectitud, en obediencia a la palabra del Señor. Y que pasaron otros 5 años, hay que volverlo a llamar, llamen, hay que volverle a recordar. Y son creyentes que jamás descubren el propósito de Dios en sus vidas. Mira, hermano, usted y yo tenemos que ser un pueblo bendecido, hermano, lleno de la gracia de Dios. Me decía un hermano, un anciano, mientras platicábamos: a mí, hermano, me va a costar, me decía, porque yo casi no puedo leer y me va a costar ya cuando esté en la iglesia sirviendo. Imagínense que de repente me pongan a dirigir, yo ni leer puedo. No, hermano, le dije yo, a usted no le va a costar mientras usted mantenga obediencia y deseo de agradar a Dios. Si es que aquí quien lo hace todo es Dios. Si aquí hay personas, hermano, que pueden leer y no pueden entonar una alabanza, 1000 años y de memoria usted no se sabe una alabanza. Ya ve, que no digan amén, ¿cierto? No la puede. No se la puede. Si no trajo el ignario ese día, no canta, hermano. Cuando todas las alabanzas tendríamos que aprendernos de memoria. Me dijo un anciano hace mucho tiempo: para que usted disfrute la alabanza, cuando la cante y le toque dirigir, apréndasela de memoria. Cierre los ojos y cante, me decía el hermano. Cante. Entonces usted también va a ser parte de la bendición. Leyendo en cualquier momento usted se puede trabar. Mejor esfuércese para aprendérselas de memoria y darle. Y así fue, hermano. Hoy de repente nos toca cantar y nosotros, bueno, no todas, pero por lo menos las que cantamos, las cantamos de memoria, no leyéndolas.
Pero hay creyentes que no. Yo le decía a este hermano: no se preocupe, mi hermano, no se preocupe si al final Dios da la gracia. Yo conozco a pastores que no pueden leer nada, y son pastores, y son buenos pastores, hermano, que cuando se paran a predicar, ellos andan su Biblia, aunque no saben leer, abren su Biblia y de repente le dicen a un miembro: léame San Juan capítulo 15, póngase de pie del 1 al 7, por favor, léamelo, ahí va a estar la cita bíblica. Muy bien, cuando dicen amén, se sientan y comienzan a escuchar la palabra. Pero antes de comenzar a predicar, dice el tema, y él dice los versos de memoria, como leíamos en el capítulo 15, verso 1, que declara la escritura y comienza a decirlo de memoria para demostrarle al pueblo que él sabe de lo que va a hablar, que él sabe que va a predicar Biblia. Y se saca unos sermones, hermano, increíble, que cuando uno termina, la curiosidad es si no sabe leer, y entonces cómo prepara los sermones, cómo estudia, porque no se salió del tema y una cosa compaginó con la otra, no estuvo haciendo chapupa en el púlpito. Y el anciano dice: si eso es fácil, yo agarro a un miembro de la iglesia, me quedo en vigilia en la iglesia y lo pongo a leer a él, aunque no quiera tiene que leer. Así que le digo: Romanos, vamos a estudiar desde el capítulo 1, comienza a leer, y allá saqué leyendo y él escuchando, y hasta que llega una palabra y le dice: deténgase, ahí deténgase, ahora léame Gálatas capítulo tal, verso 4, y ahí está metiéndose Biblia en la cabeza. Y cuando predica, Dios lo respalda, porque aquel que lo hace todo es Dios, es el Señor. Yo también conozco a personas que no saben leer, pero se pueden de memoria las alabanzas, pasan al desfile y dicen su texto de memoria. ¿Cómo lo hace? Yo pongo a cantar a mi niña, pongo a que me lea el texto, porque cuando se quiere agradar al Señor, quien complementa todo es Dios. Dios es quien levanta, Dios es quien respalda, Dios es quien da gracia, Dios es quien revela, Dios es quien lo hace todo. Y quien ve florecer esa realidad en sus vidas son corazones, hermano, humildes, que reconocen la soberanía de Dios y obedecen la palabra del Señor. Porque con el soberbio Dios no hace trato. El que dice: yo vivo como me da la gana, muy bien. Lo que dice la escritura para el necio es que donde haya un necio, que no hayan dos, y que al necio hay que dejarlo. Un día se lo va a llevar el río, hermano. Por allá va a quedar chulón, trabado en alguna rama. Allá va a estar diciendo: Dios mío, ayúdame. Entonces entenderá que sin Dios no somos nada. Aquí necesitamos a Dios, hermano. Por eso es que el pueblo no entendió que espiritualmente hablando jamás había avanzado. Mire, yo le aconsejo que los años que usted tenga en el evangelio, que se le noten, hermano, que se le noten, que se le noten, que la gracia de Dios se muestre, que nos visite. Algo tiene que reflejarse diferente. Usted ya no puede ser el mismo que desde el año pasado, hermano, o desde que se fundó la iglesia. Usted está viendo, usted no puede ser el mismo, ya no puede ser la misma persona. En usted ya la gracia de Dios tuvo que estar comenzando a trabajar, a despertar hambre, deseo, a ese anhelo de poder servir, de no estar solo en silla, de que algo se dé, algo pase. Yo recuerdo cuando recién vine al evangelio, yo quería hacer de todo, hermano, lo que me pidieran yo lo hacía, pero en mi corazón había deseo de servir hasta encontrar el lugar que nos tiene Dios, porque en Dios hay un lugar para nosotros. Y cuando Dios me permitió predicar por primera vez, no, hombre, hermano, cuando me preguntó el pastor general y me dijo: ¿y en qué área te desenvolves? Yo he hecho de todo, pastor. Yo he lavado baños, limpio sillas, yo he sido ujier, yo de todo he sido, hasta protesorero he sido, todo lo he hecho yo y lo he hecho con mi corazón. Pero hay una área donde vos te sentís bien, sí, le dije yo, en la predicación. Yo no puedo predicar, pero cuando me paro a predicar, el mensaje o el privilegio de predicación tiene un sabor de boca diferente. Entonces Dios te va a usar en la predicación. Dios te va a dar gracia y te va a levantar, y Dios lo ha hecho, porque Dios es fiel. Mientras nuestro corazón esté dispuesto a obedecer, Dios lo llevará a usted hasta donde Él quiera. Pero la base es la obediencia. Y terminamos en Salmos 81. Ya vi que se acabó la tormenta. Salmo 81, verso 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz,
E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Y aquí hay una expresión de lamento. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, vuelto mi mano contra sus adversarios, y los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Habla de eternidad y de salvación. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Ya se vino otra vez. Así que sigamos. Aquí habla de otra realidad, y es la realidad de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. Y uno, por mencionar uno, y que el Señor lo reprenda, que es el diablo. Uno, nosotros no tenemos capacidad para enfrentarlo en nuestra humanidad. Yo soñaba para amanecer hoy, fíjese, porque llegamos ayer, nos recostamos, y yo dije: Señor, voy a dormir un rato y después me levanto a orar. Y cabal, porque Dios es fiel, hermano. Cabal, después de que yo dormí un rato, caí de rodillas. Y ahí volví a recostarme otro momento. Y mientras yo me dormí, antes de levantarme a orar, yo escuchaba el grito de mi hija, de Suri. Suri ha sido, hermano, un centro de ataque del diablo bien fuerte, más que Sammy. Y yo escuchaba un grito, y yo escuchaba el grito que Suri me decía: papi, pero Dios me hizo que te dijera eso. Así a lo lejos. Pero Dios me hizo que te dijera eso. Y cuando ella decía eso, pegaba el grito, gritaba. Y en el sueño yo sabía que Suri gritaba, hermano, de pavor, de miedo, porque alguien le había arrebatado, alguien le había agarrado. Y yo dormido todavía, y que hermano, le toquen a su hijo. Bueno, yo soy así. Yo oigo un pujido de mi niña, yo ya estoy de pie. Yo ya estoy viendo, hermano, qué le pasa a mi niña, porque estamos en cuartos separados. Yo ya estoy viendo qué le pasa a la niña, o que un grito que diga Suri, porque casi siempre Suri dice papá, no dice mamá. Suri dice papá. Cuando algo pasa en la madrugada, en la noche, el grito de la niña es papá. Cuando se levanta, y yo ya estoy en la puerta del cuarto viendo qué le pasa, y ya la abracé. Cuando veo que está temblando, ya uno sabe que es una batalla espiritual, es un demonio o algo así. Y en ese sueño yo escuchaba que la niña me decía eso: si lo que te he dicho, Dios me dijo que te lo dijera. Y de ahí el grito, como que alguien la arrebataba, y yo no podía despertarme, yo no podía moverme, y sabía de que era un demonio el que había arrebatado a la niña. Yo quería despertarme, y yo me desperté al final y vi que solamente era una experiencia, porque fui al cuarto y las niñas estaban acostadas. Pero yo sentía miedo, que eso es común en una batalla espiritual, porque así somos de frágiles. Nosotros no podemos contra el enemigo. La gran diferencia la hace Dios en nosotros. La gran diferencia la hace el Señor cuando te paras con autoridad. Pero lo primero que revisas es tu vida, es cómo está tu relación con Dios. No, hombre, hermano, aunque se sienta temor en la carne, porque es real el mundo espiritual, pero qué bonito es tener seguridad en Dios y decir: en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre de Jesús toda obra del diablo se va de esta casa. Qué bonito es contar con Dios. Eso Dios confronta al pueblo y les dice: Israel no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé que caminaran en su propio consejo. Pero le dice Dios: si tan solo me hubiera escuchado Israel. Yo, dice Dios, porque ¿quién más, hermano? ¿Quién más
Si nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Usted cree que no estamos conscientes, hermano, a qué nos enfrentamos? Nosotros acá en Misión Cristiana estamos muy conscientes. Cada vez que hay un culto de bendición, cada vez que se siente la presencia de Dios, cuando Dios abre puertas, cuando Dios bendice, uno bien sabe que se está sacudiendo el mundo espiritual. Uno bien sabe que la batalla no es contra sangre y carne, es contra principados y potestades. Pero la seguridad del creyente reside en el fundamento de la obediencia. Mientras esté Dios a nuestro lado, que se levante lo que quiera levantarse, porque el Espíritu alzará bandera y nos entregará la victoria. Y al final del verso Dios le dice que sus días serían para siempre, y Él los sustentaría con lo mejor del maná o de la miel. Lo mejor, porque Dios es así. Con Dios no perdemos. Dígale que está a su lado: necesitamos obedecer, hermano, para que nos vaya bien, porque necesitamos a Dios respondiendo a nuestras oraciones. Necesitamos a Dios trabajando en nuestra vida espiritual, y necesitamos a Dios peleando nuestras batallas, porque yo no sé qué trae, hermano, mañana el proceso. Él sí lo sabe y Él me puede preparar. Yo no sé cómo entrar ni cómo salir en una batalla espiritual si no fuera el Espíritu, hermano. Si no fuera el Espíritu que te despierta antes de la batalla, si no fuera el Espíritu que toca el arma, si no fuera el Espíritu que te tiene de rodillas, si no fuera el Espíritu que te mete en ayuno, si no fuera el Espíritu que avanza al enemigo, y cuando vienes a darte cuenta dice: por eso Dios me puso en oración, por eso necesitamos a Dios, necesitamos el favor de Dios, por eso hay que obedecer y vivir en santidad. Y el pueblo del Señor dice: cierre sus ojos. Gracias. Hemos predicado tu palabra, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos para que no terminamos siendo asolación después de haber sido una casa deseable, por no contar con tu favor. Ayúdanos para avanzar, Señor, en nuestra vida espiritual, porque tienes más para nosotros. Abre nuestro entendimiento, haz crecer nuestra fe, déjanos ver tu gloria en los talentos y en los dones que ya se ven en evidencia, y en los que aún todavía no, pero que tú eres fiel para corresponder a un corazón humilde que quiere obedecer tu palabra y servirte. Ayúdanos, queremos seguir contando victorias. No queremos que un día se diga en el mundo espiritual: fracasó. No queremos que un día se escuche el grito entre los demonios: lo logramos. Queremos que ese grito se siga ahogando, y queremos que el grito que se declare sea de victoria para nuestra vida. Gracias, porque tú eres fiel. Ella va a arreglar cuentas con el Señor. Qué bien. Necesitamos a Dios con nosotros. Te necesitamos. No es cuestión de cualquier cosa. La obediencia es indispensable. ¿Quieres ver el respaldo de Dios? ¿Quieres ver la mano de Dios acompañándote? Sujétate a Dios. Él tiene un tiempo y un día donde te va a bendecir, y verás florecer, y verás la recompensa de tu obediencia. Hoy que se puede, mientras la iglesia está en comunión, vamos a hacer la oración de fe por nuestra hermana. Levante su mano derecha al cielo. Repita esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como Señor, Salvador de mi alma. Sé que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias
por salvarme. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, iglesia, levante sus manos, oramos. Gloria al Señor. Yo me siento alegre por ver a la hermana aquí, porque un día traerá Dios a toda tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a toda tu casa. Dios la traerá a sus pies, porque Dios lo ha prometido. Dios es fiel. Oramos. Padre buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por la confesión de fe, Señor, de mi hermana. En el nombre de Jesucristo pedimos, Dios, que le selles con tu espíritu. Pedimos que tu mano, Señor, se extienda bendiciéndola y rompe toda cadena, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Pudre todo yugo, Señor, en el nombre de Jesús. Y cumple tu palabra, Señor, que hemos declarado esta tarde. Que el favor de Dios, Señor, le acompañe en el nombre de Jesucristo. Y todo, Señor, lo que el pecado, lo que el enemigo, Señor, ha destruido, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa se extienda, Señor, bendiciéndole en el nombre de Jesucristo. Toma el control. Si hay algún problema de salud, toma el control, Señor, de esa vida. Sana y salva, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por obrar el milagro más glorioso en la vida, Señor, del ser humano, y es el nacer de nuevo, oh Dios eterno. Gracias por tu espíritu, gracias por la palabra, gracias por ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. Haznos entender que tú tienes planes grandes para nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestro ministerio. Haznos entender, Señor, para poder ver tu mano y caminar en obediencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Me da mucho gusto, que Dios le bendiga. Bienvenida a la familia del Señor. Déselo fuerte, es para el Señor. Hay fiesta en el cielo, alabado es el nombre de Jesús.